Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por la invitación y a ustedes por estar participando. Mi nombre es Diana Cadavid, soy internista nefróloga y trabajo en el grupo de nefrología y trasplante del Hospital Pablo Tobón Uribe. Hoy vamos a hablar de usos e indicaciones de beta bloqueadores y diuréticos similares a tiazida en pacientes con hipertensión y enfermedad renal crónica. Sabemos que la hipertensión es la comorbilidad más común que acompaña a la enfermedad renal crónica y es un factor de riesgo importante para eventos cardiovasculares y mortalidad. El objetivo del manejo de la hipertensión arterial en la enfermedad renal crónica no es solo disminuir presión arterial, y aquí está el punto importante, que es además reducir proteinuria, retrasar la progresión y disminuir el riesgo cardiovascular. Los pacientes con enfermedad renal crónica e hipertensión frecuentemente requieren combinación de medicamentos antihipertensivos para lograr la presión arterial meta. Hablar de síndrome de, donde hablamos de hipertensión resistente aparente y enfermedad renal crónica, se considera incluso un síndrome renal cardiovascular adicional, porque esos pacientes tienen una alta prevalencia. Son pacientes que cumplen definición de AJA de hipertensión resistente, pero en quienes las causas de pseudoresistencia no se han investigado a fondo. Miren cómo la prevalencia es del 32 al 70% y esto varía porque va aumentando a medida que hay mayor proteinuria y que hay menor tasa de filtración glomerular, aumenta la resistencia. Vamos a ver que hay unos mecanismos fisiopatológicos que explican esta hipertensión resistente aparente. Entre esos la hipervolemia es uno de ellos, por eso los diuréticos son el tratamiento de primera línea. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos de por qué la enfermedad renal crónica produce hipertensión, entonces tenemos una upregulation del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hay una disfunción endotelial con una rigidez arterial, tenemos comorbilidades como es el hiperparatiroidismo, también el uso de eritropoyetina, y estos pacientes no tienen el descenso fisiológico nocturno de la hipertensión arterial, es decir, son no hiper, y hay un incremento en la sensibilidad a la sal con expansión de volumen, que lo hablábamos ahora, con activación del sistema simpático, y que al no tener unos riñones sanos hay un déficit de renalasa. Vamos a enfocarnos en estos dos mecanismos fisiopatológicos para hablar específicamente entonces de beta bloqueadores y diuréticos y su nicho en cuanto a la enfermedad renal crónica. Miremos en resumen qué hablan las guías hasta el momento en cuanto al uso de diuréticos y betabloqueadores en general. En las guías CADIGO 2021 llamativamente no hay una recomendación específica, dado que los datos son insuficientes tanto para diuréticos como betabloqueadores. En AJA, por ejemplo, están en tercer paso o en indicaciones especiales los betabloqueadores como lo conocemos siempre. Similar están las guías NICE, y el JOIN sí tiene el diurético similar a tiazida como primera línea, a diferencia de las otras guías. Entonces empecemos a hablar de diuréticos y quisiera que tomáramos el título de este artículo como una frase, y es que podemos considerar los tiazídicos y diuréticos similares a tiazidas como una oportunidad para reducir la presión arterial en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, cuando hablamos de diurético similar a la tiazida, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces, son medicamentos que tienen propiedades fisiológicas similares a las de un diurético tiazídico, pero que no tienen las propiedades químicas y carecen en su estructura molecular de la benzodiazepina. Por tanto, la frase decir diuréticos similares a tiazidas en sí misma podría ser inapropiada, pero es digamos, un título que se ha acuñado en la literatura y que vamos a seguir usándolo de todas maneras, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la benzodiazepina, es un derivado del benceno, es un compuesto heterocíclico que tiene dos átomos de nitrógeno y un átomo de azufre, que tiene también la hidroclorotiazida, pero que no tiene la clortalidona y la indapamida, que es lo que hace la diferencia. Entonces, en cuanto al mecanismo de acción es importante, entonces sabemos que en el túbulo contorneado distal se bloquea el cotransportador sodio-cloro, que es este, y digamos en la fase aguda lo que pasa es que hay una disminución del volumen plasmático, lo que lleva a una disminución del gasto cardíaco, pero llamativamente después de 24 semanas de uso el gasto cardíaco retorna a la normalidad. Esto se da porque cuando hay un bloqueo con el diurético tiazídico aparecen mecanismos compensadores como son la pendrina y el ENaC, que lo que hacen es reabsorber toda la sal tubular que está llegando al conducto colector. Entonces hablamos
por ejemplo, de que en ratones knockout, a pesar de ser knockout para el cotransportador sodio-cloro, hay una acción diferente de las tiacidas y empezamos a hablar de que existen efectos extradiuréticos de los similares a tiacidas y de las tiacidas. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces, hay una activación de los canales BK, que son canales de potasio activados por calcio, hay una liberación de óxido nítrico y hay una hipótesis y es que la clortalidona y la indapamida inhiben una hormona similar a la hormona natriurética que lo que hace es estimular la sodio-potasio ATPasa y producir el flujo de calcio. Estos mecanismos van a llevar a vasodilatación periférica, con lo cual llevan a disminución de la resistencia vascular sistémica, que es, digamos, dentro de los mecanismos importantes extradiuréticos que pueden explicar muchas cosas adicionales, y hay efectos pleiotrópicos que se han encontrado específicamente para la clortalidona y la indapamida, y es que son renoprotectores, puede haber bloqueo de la anidrasa carbónica, promueven angiogénesis, disminuyen la permeabilidad vascular y disminuyen la agregación plaquetaria. Evidentemente, todo esto lleva a reducción de la presión arterial. Pero ¿qué nos limita entonces para usar los diuréticos tiacídicos? Y es que tenemos temor que la contracción de volumen nos pueda llevar a una vasoconstricción, que puedan ser menos eficaces cuando las tasas de filtración están menores a 30 mililitros minutos. Sin embargo, Dusol en 2012 con la hidroclorotiazida y Johnson en 1979 con la clortalidona mostraron que incluso con tasas inferiores tenía impacto en reducir presión arterial y se podían utilizar incluso en pacientes con enfermedad renal crónica grado 4 o 5, y diuréticos como la metolazona se pueden utilizar con tasas menores de 20 mililitros minuto. Lo otro que nos da temor son los efectos metabólicos como hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipercalcemia, hiperuricemia, porque compiten con la secreción tubular, hiperglucemia, hiperlipidemia. Sin embargo, la incidencia de estos efectos son dependientes de las dosis, por eso es importante tener una dieta baja en sodio, que hace que tengamos menos dosis de diurético y además que haya menos entrega al túbulo distal de sodio, con lo cual habría menos caliuresis. Algunos de estos efectos son menos incidentes con la indapamida, que se ha considerado un diurético similar a la tiazida, que es metabólicamente neutro. Y otro de los efectos es el carcinoma de células escamosas del labio y otros cánceres de piel no melanoma que se ven con el uso prolongado de diuréticos y dosis altas acumuladas. Entonces, para hablar específicamente de diuréticos similares a la tiazida, vamos a hablar básicamente de dos, clortalidona e indapamida. Ambos han demostrado proporcionar una mayor eficacia antihipertensiva y lo que es más importante es que sí ha tenido impacto en los efectos cardiovasculares y en la mortalidad en comparación con la hidroclorotiazida. Los diuréticos de acción prolongada definitivamente son más eficaces que los diuréticos de asa, que son de acción corta y facilitan el uso en estos pacientes adicionalmente. Entonces miremos este cuadro comparativo donde tenemos hidroclorotiazida, clortalidona e indapamida, donde básicamente a resaltar las vidas medias que son mucho más largas para clortalidona e indapamida, al igual que su efecto, y además esto es importante, es que el efecto antihipertensivo tanto de la clortalidona como indapamida son fuerte o intermedio respecto a un efecto débil de la hidroclorotiazida con los efectos pleiotrópicos que acabamos de nombrar. Además, la clortalidona es más potente en reducir la presión arterial. Esto se ha visto, además, una reducción importante en la hipertensión nocturna, como se ve en este artículo. Además, en efectos en riesgo cardiovascular es menor con la clortalidona comparado con hidroclorotiazida o con suspender cualquier otro medicamento. Y en cuanto al resumen de la evidencia de clortalidona, entonces tenemos todos estos estudios donde se ha visto reducción en riesgo cardiovascular, digamos, en general, y el estudio ALAT, que es uno de los más importantes, donde se comparó con lisinopril, amlodipino y doxazosina. El brazo de doxazosina se terminó tempranamente por aumento del riesgo de falla cardíaca, pero por ejemplo, comparando con la clortalidona con el lisinopril, tuvo menos eventos cerebrovasculares y además la clortalidona tuvo un impacto positivo en la incidencia de falla cardíaca. En cuanto a la indapamida, se ha demostrado también que disminuye eventos cardiovasculares, esto por ejemplo en estudios como el IBET-ADVANCE, y la indapamida es un agente antihipertensivo
también más potente que la hidroclorotiazida como lo vimos antes, pero además puede preservar la función renal y ha demostrado reducir la hipertrofia ventricular izquierda, con la ventaja de que es metabólicamente neutro, viendo todos los temores que tenemos al usar los diuréticos tiazídicos, digamos que esa es una excelente opción. Y la disminución de riesgos en accidentes cerebrovascular, mortalidad e insuficiencia cardíaca ya ha sido confirmada. Ese es un resumen también de lo que tenemos en evidencia, que es básicamente también reducción en riesgo cardiovascular y, por ejemplo, con albuminuria no hubo, con la indapamida de liberación prolongada, no hubo diferencia cuando se comparó, por ejemplo, con el enalapril. Entonces hay que tener algunos tips para usar los diuréticos, ¿cierto? Entonces, a resaltar, un diurético tiacídico se puede mezclar con un diurético de asa, sobre todo principalmente cuando queremos hacer un bloqueo tubular para pacientes con edemas graves, que no es infrecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica. Tener en cuenta que hay un efecto sinérgico del IECA con el diurético. Esto va a potenciar el efecto antihipertensivo porque disminuye la liberación de renina, pero además es importante cómo se puede restaurar el efecto antiproteinúrico. ¿Esto por qué? Porque la expansión de volumen reduce la liberación de angiotensina 2 y hace que la presión arterial sea menos dependiente de esta. La hipocalemia, como decíamos, puede minimizarse combinando tiazidas con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero es importante insistirle a los pacientes la dieta baja en sal. Al tener dieta baja en sal, hay menos aporte a la nefrona distal de sodio y menos pérdida de potasio. Y por supuesto puede ajustar a tener dosis más bajas porque las dosis más bajas minimizan las complicaciones metabólicas mientras mantienen la respuesta antihipertensiva. La terapia con diuréticos debe aumentarse hasta que se alcance uno de dos criterios, o se alcanza la presión arterial o se alcanza el peso seco, definido básicamente porque empiezan síntomas con los diuréticos como calambres. Y el diurético puede revertir la pérdida de la caída fisiológica nocturna de la presión arterial, que es muy frecuente en la enfermedad renal crónica. Y tener en cuenta que hay un mayor riesgo de hiponatremia en cierto grupo de pacientes, principalmente mujeres, ancianos y pacientes de bajo peso, para tener un monitoreo más estrecho si logramos identificar estos riesgos. Para hablar entonces, hasta aquí de diuréticos, empecemos entonces a hablar en cuanto a beta bloqueadores. Sabemos que entonces hay efecto beta 1, beta 2 y alfa 1 y dentro de los beta bloqueadores que son beta 1 selectivos tenemos el metoprolol y el nebivolol a resaltar, pero el carvedilol, por ejemplo, no es un selectivo, tiene efecto beta 1, beta 2 y alfa 1, pero este efecto alfa 1 hace vasodilatación, que como vamos a ver es un efecto muy importante. Entonces, no solo es el efecto que tiene a nivel cardíaco bloqueando los receptores adrenérgicos, sino que hay que tener en cuenta que hay otros efectos y entre esos es importante el efecto renal, donde disminuye la liberación de renina a través del bloqueo o inhibición de los receptores beta-adrenérgicos que se encuentran en la arteriola aferente del aparato yuxtaglomerular. Son útiles particularmente cuando existen enfermedad cardiovascular manifiesta, que esto lo sabemos y son las recomendaciones de la mayoría de las guías. En general, no hay una evidencia directa de que los betabloqueadores proporcionen un efecto renoprotector adicional. No se recomiendan como monoterapia en la población general. Sin embargo, se pueden evaluar en pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo porque, como lo vimos en los hallazgos fisiopatológicos descritos, hay una sobreactividad del sistema simpático con un incremento consecuente de riesgo cardiovascular y mortalidad. El estudio AX, por ejemplo, del 2002 demostró que hay una tasa más baja de enfermedad renal terminal, es decir, de progresión y mortalidad en pacientes con enfermedad renal crónica tratados con metoprolol versus el amlodipino. La infrautilización también en pacientes con enfermedad renal también viene de temores adicionales como control glucémico mucho más difícil por el impacto que tiene en la disglucemia, reducción de la excreción renal con posible acumulación, eso sucede con algunos beta bloqueadores, y que hay protección inferior en cuanto a enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas. Aunque esos son riesgos potencialmente ciertos, la mayoría de los beta bloqueadores se pueden utilizar de forma segura en todos los grados de insuficiencia renal y son importantes resaltar los beta bloqueadores que tienen efecto vasodilatador, que son de importante valor en la enfermedad renal crónica. Entonces miren, por ejemplo, como el carvedilol
Aumenta la sensibilidad a la insulina, por ejemplo, disminuye los triglicéridos y tiene un importante efecto en disminuir la resistencia vascular renal, mejorar el flujo plasmático sanguíneo renal y mejorar la tasa de filtración, mientras que medicamentos como el metoprolol son más neutros en ese sentido y el propanolol incluso puede disminuir la tasa de filtración. ¿Qué mecanismos se aducen al carvedilol? Entonces, para el mecanismo antihipertensivo es el bloqueo cardíaco, reducir la secreción de renina, de reducir pues la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y esto lleva a una vasodilatación y además lo que hablábamos que tienen el potencial bloqueo alfa 1, lo que lleva a vasodilatación, disminución de la resistencia vascular renal y también se ha explicado por qué disminuye o aumenta la sensibilidad a la insulina, a diferencia de otros betabloqueadores. Entonces, son todos estos mecanismos que llevan a vasodilatación y todo esto lleva a mejoría tanto del perfil lipídico como reducción de la resistencia a la insulina. Entonces, el temor que tenemos de usar betabloqueadores por el mal perfil metabólico, digamos que con el carvedilol se ha demostrado que es incluso por el contrario. Y hay otros mecanismos propuestos como alteración o cambios en la sensibilidad de los vasoreceptores, bloqueos de adrenérgico periférico, incremento de la biosíntesis de prostaciclinas. Entonces, mire, por ejemplo, en este artículo, cómo vemos la eficacia y seguridad del carvedilol en el tratamiento de falla cardíaca en pacientes con enfermedad renal crónica, lo dividieron en tasa de filtración menor de 60 o mayor de 60, sin encontrar ninguna diferencia significativa o interacción en pacientes que tenían tasa de filtración menor de 60 mililitros minuto, en cuanto a mortalidad por todas las causas y eventos cardiovasculares grandes como muerte súbita. La diferencia entre el metoprolol y el carvedilol, por ejemplo, aquí en albuminuria, esta es la proteinuria basal versus la proteinuria al mes 5 de tratamiento, donde sí hubo una diferencia significativa con el carvedilol versus que no se alcanzó con el metoprolol tartrato. En cuanto a mortalidad por todas las causas, este es un artículo donde se veía en hemodiálisis pero sí, con diferencia al placebo, tuvo un impacto significativo en reducción de mortalidad por todas las causas. En cuanto al efecto metabólico, en este artículo, que es hecho en pacientes con diabetes mellitus o hipertensión, no hubo efecto metabólico de descontrol o que fuera más difícil el control de la glucemia, y antes, por el contrario, podían mejorar algunos componentes versus el metoprolol. En cuanto al nebivolol, es un beta 1 selectivo a diferencia del carvedilol que no es selectivo, pero también tiene un efecto vasodilatador. No influye significativamente en el metabolismo de la glucosa o de los lípidos plasmáticos, con lo cual podemos decir que también es metabólicamente neutro como el carvedilol. Y los efectos sobre la función renal son limitados, sin embargo, parece que hay una forma de aumentar el flujo plasmático, presumiblemente a través de receptores de 5-hidroxitriptamina y óxido nítrico para aumentar la tasa de filtración glomerular. Además, estimula la excreción de sodio y de cloruro, que esto es un mecanismo dosis dependiente y también puede ser caliurético. Este es un estudio en ratones donde hubo algo de nefroprotección y disminución de fibrosis, pero este ya es un estudio en pacientes, específicamente en pacientes trasplantados, donde a pesar de tener dosis de tacrolimus, aquí son dosis bajas de tacrolimus, sí se vio un aumento del óxido nítrico en estos pacientes, a diferencia del metoprolol o usos más altos de dosis de tacrolimus. Entonces, para resumir, el manejo de la hipertensión arterial en enfermedad renal avanzada es importante implementar las medidas no farmacológicas que todos conocemos, pero sigo haciendo énfasis en la reducción de la ingesta de sal, promover el ejercicio, reducir la obesidad, cesar el tabaquismo y disminuir la ingesta proteica. Entonces, dentro de los medicamentos tenemos en primera línea los bloqueadores del eje renina-angiotensina-aldosterona que pueden ir con un calcio antagonista y adicionar un diurético. Aquí a resaltar entonces que si es menor de 30 mililitros minuto puedo considerar un diurético de asa y los diuréticos similares a tiazida pueden también ser efectivos solo o en asociación con diuréticos de asa, como lo habíamos visto entre los tips para uso de diuréticos. En el segundo paso, entonces, decido adicionar un calcio antagonista a un diurético, dependiendo de qué haya decidido en paso 1. Y entre el paso 3, a diferencia de la mayoría de las guías, puedo adicionar un beta bloqueador, independientemente si tiene fibrilación auricular, antecedente de IAM o USB. Ya el paso
4, se pueden adicionar otros medicamentos, incluyendo los alfa bloqueadores, y hablar de la denervación renal, como lo vamos pues, a considerar en la siguiente conferencia. Entonces, este es un artículo que me pareció muy bonito, donde resume la evidencia actual y, digamos, nos da un paso a seguir con lo que tenemos en este momento, dando un importante valor al diurético al beta bloqueador en los pacientes con enfermedad renal crónica. Este es un resumen de los medicamentos que tenemos de uso común para nosotros, como los beta bloqueadores, metoprolol tartrato y metoprolol succinato. Puse acá las vidas medias y la duración de acción. Como vemos, el succinato tiene una vida media más larga, al igual que el nebivolol y el carvedilol. Su mecanismo de acción, su metabolismo, perdón, casi todo es hepático y en su gran mayoría no necesitan ajuste renal, excepto el bisoprolol y el nebivolol por debajo de 30 mililitros minuto. Y en cuanto a los diuréticos similares a la tiazida, tenemos la clortalidona y la indapamida con una vida media y una duración de acción muy larga. Su metabolismo es hepático, pero con una excreción urinaria, sin embargo, aún así no necesitan ajuste renal. La recomendación de la clortalidona es que no hay que ajustarla si la tasa de filtración está mayor de 10 mililitros minuto y la indapamida no ajustarla. Entre los efectos adicionales, pues habíamos hablado de los efectos pleiotrópicos. Entonces, en cuanto a los mensajes para llevar a casa, saber y reconocer que la enfermedad renal crónica genera una hipertensión de difícil manejo, es resistente y tienen una alta prevalencia de hipertensión resistente aparente. Los factores fisiopatológicos especiales que hacen que haya mayor hipertensión en los pacientes con enfermedad renal crónica y es la razón por la que hay tanta comorbilidad. Los diuréticos similares a tiazidas se deben usar en primera línea, principalmente clortalidona e indapamida, por su mecanismo de acción, su tiempo de duración y porque son metabólicamente neutros. Además, han demostrado reducir eventos cardiovasculares y mortalidad. Tener siempre en consideración los betabloqueadores, como lo vimos en nuestro algoritmo. En enfermedad renal crónica, el efecto vasodilatador tiene un especial valor, que son el carvedilol y el nebivolol, y que además son metabólicamente neutros comparados con el metoprolol. El carvedilol además aumenta tasa de filtración glomerular, disminuye albuminura y tiene un impacto en mortalidad. Y el nebivolol parece tener un efecto renoprotector a través de óxido nítrico, que requiere más estudios adicionales como lo vimos hasta ahora, se ha demostrado básicamente en ratones. Y lo más importante, siempre individualizar nuestros pacientes y caracterizar fenotipos en hipertensión arterial. Muchísimas gracias a todos.